Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Entramos en la parte final del programa La Noche. Poco a poco se van restableciendo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y paralelamente el tema económico en la isla comienza a experimentar importantes cambios. Según el gobierno cubano, en el primer semestre de este año, la economía creció un 4%, mientras que el turismo se elevó 4 veces más con respecto al año 2014. Son cifras que le sonríen al régimen de los hermanos Castro, mientras la disidencia sigue denunciando que en Cuba todo parece cambiar, menos el trato con los derechos humanos. El proceso de restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana ha recibido críticas y elogios, depende desde el punto de vista en el que se le mire. Hay quienes piensan, como el caso de la disidencia y el exilio cubano, que el gobierno de Barack Obama le ha otorgado numerosas concesiones al régimen de los Castro sin pedir nada a cambio. Cuestionan que la crítica situación de los derechos humanos en la isla es la misma, mientras avanzan los acercamientos diplomáticos. Sin embargo, desde otra óptica, la economía y los negocios parecen jugar un papel preponderante en el curso del restablecimiento de relaciones, o por lo menos así lo indican las cifras. Por ejemplo, el acercamiento ha desatado un nuevo boom del turismo en Cuba. Durante el primer semestre del año, en La Habana y Varadero, los hoteles han estado repletos, lo que no sucedía en años anteriores. Según el Ministerio de Turismo de Cuba, el turismo creció en un 15,9%, es decir, 4 veces más respecto al mismo periodo, pero en 2014. Es una cifra incluso superior al crecimiento de la economía cubana, que tan solo se elevó en un 4%. Este nuevo boom está impulsando a cadenas hoteleras de varios países como Francia y España a invertir, mientras líneas aéreas y navieras gestionan permisos para operar entre Estados Unidos y Cuba, lo que dinamizaría más al sector del turismo, una de las 3 principales fuentes de divisas en la isla. Un ejemplo son las 4 empresas de ferries de Estados Unidos, que ya poseen licencias por parte del Departamento del Tesoro para llevar pasajeros desde la Florida a Cuba, aunque aún falta el visto bueno del régimen cubano. Además, el restablecimiento también ha generado que muchos cubanos migren a Estados Unidos, algo que al final también le conviene al régimen cubano por cuenta de las remesas que estos envían a la isla, que según el Departamento de Estado de Estados Unidos ascienden a los $2.000 millones al año. Para el reconocido columnista cubano Carlos Alberto Montaner, esta es una muestra de que los hermanos Castro, según él, comprendieron que su sistema no funciona. Con los años han comprendido que los incentivos materiales son indispensables y que la propiedad privada es clave para lograr el desarrollo, pero no se atreven a sustituir ese desastre por una economía abierta regida por el mercado, porque temen perder el poder. Recientemente, por La Habana han pasado empresarios alemanes, franceses, holandeses y españoles a tender puentes hacia la isla. La percepción es que el régimen se abre nuevamente al comercio, aunque aún hay muchos que se cuestionan si invertir en este mercado o esperar mejores tiempos. Voy a Miami nuevamente, señor Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas. Quiero preguntarle precisamente sobre el tema económico y lo que representa para la isla caribeña, para los hermanos Castro, esa apertura económica que cada día se abre más, esas inversiones que están llegando a La Habana de diferentes países, no solamente de los Estados Unidos, sino de distintas naciones como Holanda, como Francia, que han llegado a invertir nuevamente a la isla. Bueno, mire, este es un debate muy interesante porque gran parte de la crítica que se le hace a la tesis que han tenido en Cuba de que ha sido el embargo económico el causante principal de la crisis económica en Cuba, pues es un punto bastante debatible porque la verdad es que han habido inversiones europeas en Cuba durante la última década por lo menos,
ha habido una buena inversión española, una infraestructura hotelera que se ha construido. De manera que no es tan cierto que no ha habido inversión extranjera debido al embargo. El embargo en realidad funcionó como restricción a inversiones norteamericanas, pero no hacía inversiones del resto del mundo. Hoy hay una gran inversión, por ejemplo, brasilera en el puerto de Mariel, ¿no? que es una inversión muy interesante. Entonces, en el contexto actual, yo creo que la representante Ros Lehtinen decía, por ejemplo, que nos hemos olvidado de los derechos humanos y ahora se trata simplemente de lograr las inversiones norteamericanas en la isla. Y la verdad es que de alguna manera, pues lo que está sucediendo es que se ha dado una apertura en Cuba y los intereses económicos norteamericanos han sido excluidos precisamente por las restricciones norteamericanas. Pero no es tan cierto tampoco que la crisis económica en Cuba se deba al embargo, se debe al mal manejo de la economía, se debe a un socialismo que no ha funcionado y se debe sobre todo hoy, quizás es importante analizarlo así, al hecho concreto que durante la última década Cuba ha dependido enormemente de la benevolencia venezolana, con especialmente pues una gran benevolencia en torno al suministro de petróleo y a la comercialización de ese mismo petróleo para generar divisas. Pero hoy, con la caída brutal de los precios del petróleo, con la crisis venezolana, pues ese modelo es insostenible. Entonces, lo que se avisora a futuro, y yo creo que esta es una opinión que mucha gente tiene, es que Cuba, para lograr llegar al próximo nivel, especialmente en esta transición donde los hermanos Castro ya son ancianos, los que lo siguen son también ancianos, pero es un contexto donde es necesaria una apertura económica y sin el dinero tanto de Venezuela como que en su momento la ex Unión Soviética, Cuba hoy tiene necesariamente que entrar a jugar en las reglas de la globalización. Doctor Gamarra, ¿y usted cree que en este contexto es positivo el panorama futuro en lo que tiene que ver con una reapertura democrática o sencillamente Cuba se va a abrir hacia el exterior pero va a continuar a nivel interno manteniendo las mismas reglas y comportándose como una dictadura que es la forma como ha operado en el último medio siglo? Bueno, mire, esa es una pregunta importante porque yo creo que, volviendo a lo que dije al principio, que acá hay un pragmatismo donde aceptamos básicamente la naturaleza del régimen, ¿no? En términos de buscar un acercamiento de pueblo a pueblo, etcétera. Y si partimos otra vez con la hipótesis de que el levantamiento del embargo, que las inversiones norteamericanas, este contacto directo entre norteamericanos y cubanos, va a llevar eventualmente a una apertura democrática, creo que esa es una hipótesis que estamos intentando comprobar. Pero también es importante señalar, miren, hay otros países en el mundo que aún se denominan socialistas, como la China, como Vietnam, que han tenido procesos de crecimiento económico muy importante, grandes inversiones norteamericanas y no ha habido un cambio de régimen. Es decir, todavía en esos dos casos no hay democracias liberales y representativas. Y termino con lo siguiente. En América Latina, el consenso en torno a la democracia liberal y representativa también ha sido, yo creo, modificado de manera importante. Vemos el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el mismo caso de Venezuela, que de alguna manera, si va a tener un impacto esto, ya ayer y antes de ayer Evo Morales hablaba de reanudar relaciones, por lo menos a nivel de embajador, con Estados Unidos. Eso parte de una aceptación pragmática de parte de los Estados Unidos que estos gobiernos que son democracias iliberales, con violaciones a los derechos humanos, con violaciones en particular a la libertad de expresión, medios, inclusive a las mismas ONGs que en su momento apoyaron a estos gobiernos, pues Estados Unidos de manera pragmática está dispuesta a intercambiar embajadores y aceptar la naturaleza iliberal de esos regímenes. Permítame, para finalizar, voy con Juan Almeida, escritor cubano, hijo del comandante Juan Almeida Bosque, una de las figuras más representativas de la dictadura cubana. Señor Almeida, para finalizar, ¿usted es optimista o pesimista frente al futuro democrático que va a tener la isla de Cuba luego de la reapertura de esta embajada?
Qué pregunta más complicada. Yo soy un tipo optimista, sí señor, soy un hombre que siempre soy optimista, pero decir que soy optimista porque se reabran las embajadas a que mañana vaya a haber una democracia en Cuba. Mire, en Cuba, según las autoridades cubanas, existe una democracia participativa donde casi nadie participa. Entonces no puedo ser muy optimista. Estoy esperanzado, tengo la ilusión, pero decir que soy optimista en que va a haber un cambio próximamente, pienso que no. ¿Por qué? Bueno, primero porque si el gobierno continúa actuando como está, no va a llevar a ningún lugar. Y la disidencia, la oposición, no ha sabido o no ha querido o no ha podido capitalizar el enorme descontento que tienen 11 millones de disidentes en Cuba. Pero en Cuba no existe una disidencia, no existe una contraparte al gobierno. Por mil razones, pero no existe. Entonces no puedo estar muy optimista a un cambio en Cuba. Pienso que sí, que económicamente mejorará y como dice el señor Gamarra, pues nos pareceremos un tanto a China, nos pareceremos un tanto a Vietnam, nos pareceremos un tanto a Rusia, pero no seremos ni China, ni Rusia, ni Vietnam. En los españoles, por ejemplo, los grupos hoteleros, sí es cierto que tienen la administración de varios hoteles, pero inversiones fuertes no han hecho en Cuba. Tienen prácticamente, Meliá, estoy hablando específicamente, tiene contratos de management, no inversiones. El grupo Accor acaba de abandonar varios hoteles. La gran inversión de la zona franca del Mariel, pues ya todos sabemos que el fondo del Mariel no tiene calado como para los gran buques Gran Panamá que dijeron porque podían entrar. Entonces realmente el tema de Cuba no tiene nada que ver con el bloqueo, porque existen 868 países para negociar, simplemente la mala administración de los fondos que ha hecho el gobierno cubano y la administración de Fidel Castro. Señor Almeida, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado desde Miami, también al doctor Eduardo Gamarra, quien es un reconocido analista en los Estados Unidos. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. El tiempo se nos ha agotado. También los invito a que escriban en Twitter a las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.